Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a este webinar, nuestra primera escuela de saberes ROM, en el marco de algunos compromisos que ha venido asumiendo la Subdirección de Gestión Integral Local. Mucho gusto, mi nombre es Claudio Rodríguez, soy agente étnico de la Subdirección para la Gestión Integral Local de la Secretaría Distrital de Integración Social, y para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy para fortalecer un poco nuestros conocimientos del pueblo gitano y de esta manera mitigar cualquier situación de desconocimiento. A veces, por desconocer, generamos racismo o generamos discriminación institucional, y es muy importante que nosotros, como operadores de servicios institucionales, sepamos cómo se maneja o quién es el pueblo gitano. Para eso, vamos a iniciar de la siguiente manera. Antes de em, cualquier cosa, pues vamos a hacer una pequeña reflexión que en el pueblo gitano se llama el divano. Entonces vamos a ir con ese divano. Entonces, muy buenos días y espero que la jornada les guste mucho el día de hoy. Sé que ustedes han estado, o muchos de ustedes han estado en diferentes capacitaciones o procesos de capacitación, pero mm, generalmente esas capacitaciones no se asemejan a nuestra vida diaria. Y acá yo quiero hacer énfasis porque el pueblo gitano está en nuestra vida diaria. Y por eso, en esta Escuela de Saberes de ROM, quiero hablarles del origen y la historia. Pero primero vamos a hacer una reflexión, como les decía. Es un divano. Y en este divano eh, bueno, olvidémonos un momento de la presentación. Miremos esta cuchara. ¿Ustedes sabían que esta cuchara está relacionada con el pueblo gitano? Esta cuchara quizá con la que comemos alimento. O quizá esta plancha para hacer arepas, que la usamos a diario, está relacionada con el pueblo gitano. Pues sí, el pueblo gitano las elabora. Y seguramente el día de hoy eh, tú almorzarás, y el almuerzo que te comas será preparado en una olla que hizo el pueblo gitano. O quizá el cubierto con el que te estés comiendo ese alimento lo hizo el pueblo gitano. O la sartén en la que se fritó esa deliciosa carne que te vas a comer el día de hoy, la hizo un gitano. Esto lo quiero decir porque los gitanos tienen aportes a la historia, y el pueblo rom o gitano es parte de la diversidad cultural de Bogotá, específicamente porque eh, han permanecido un poquito invisibilizados y estigmatizados de la historia. Bueno, por ahí García Márquez los menciona en su libro, menciona a los gitanos, diferentes autores nacionales, pero sobre todo su presencia nos recuerda que la ciudad no es uniforme, sino es un mosaico de culturas, memorias y resistencias que enriquecen la vida social. Para el personal de integración social, reconocer al pueblo gitano significa más que atender sus propias necesidades básicas, implica valorar su identidad, respetar sus costumbres, escuchar sus voces y garantizar sus derechos sin discriminación. La verdadera inclusión no se logra con programas y proyectos, sino con una mirada sensible, humana, y que entienda que cada comunidad aporta una riqueza invaluable al tejido social de nuestra ciudad y de nuestra localidad. El reto está en pasar de la tolerancia a la valoración. Este ejercicio que yo les hacía ahorita, eh, mostrarles la cuchara y estos implementos, es porque muchos de nuestros pueblos étnicos están inmersos en esa cadena productiva, en esa cadena alimenticia, podríamos decirlo, y eso muchas veces no es reconocido por nosotros. Entonces, no basta con aceptar su existencia, sino que debemos aprender de su visión del mundo, de sus formas de organización familiar, de sus tradiciones orales y de su resistencia histórica frente a la exclusión. El hecho de que el pueblo gitano sea una minoría de minorías no significa que lo debemos dejar de lado o que no debemos promover y asumir protocolos en el abordaje del pueblo gitano. Entonces,
Valorar el pueblo gitano también es un acto de justicia social. Es reconocer que Bogotá es plural y que solo cuando todas las culturas sean respetadas y fortalecidas podremos hablar de una ciudad verdaderamente incluyente. Esta era como la reflexión inicial, el divano. Más adelante les voy a mostrar otras cosas que quiero que ustedes vean durante este webinar, el cual va a ser muy interesante para ustedes. Para conocer del pueblo gitano, tenemos que conocer su historia. Y uno diría que los gitanos es un pueblo étnico relativamente joven. Pues no. El pueblo gitano, eh, desde hace aproximadamente 1500 años, salió de la India, como lo estamos viendo acá en la diapositiva. Llegaron a los Balcanes, hubo un proceso de mestizaje ahí con la etnia de los Balcanes y posteriormente se expandieron por Europa. Llegan a Latinoamérica en el tercer viaje de Cristóbal Colón. Llegan por Santa Lucía, Cumaná, Venezuela, entran por Isla Margarita y comienzan a arraigarse en nuestro territorio. En nuestra diapositiva vemos que está marcado con color rojo las zonas donde está el pueblo gitano. Bueno, acá está incorrecto y debo decirlo, la zona del Tolima también llevaría marcación, pero cuando vemos el mapa de Colombia, podemos trazar una ruta de comercio que tenían los gitanos. Esto es muy importante que lo entendamos porque los gitanos siempre permanecían en los lugares que eran salidas o llegadas de los grandes centros comerciales de los diferentes departamentos y territorios de nuestro país. Y Bogotá no es la excepción. Más adelante vamos a ver por qué Bogotá, ellos se cuadraban en el puente de Aranda. Quizá cuando les diga el puente de Aranda, ustedes dirán, ah, claro, un paso obligado para llegar a la Gran Santa Fe. Entonces podemos decir que los gitanos están en Bogotá desde la época colonial. Posteriormente eh, se dio un proceso de nomadismo, como les decía, ellos vivían en carpas, algunos de ellos hoy en día viven en carpas, pero se asentaron en algunos barrios y localidades. Eh, varios historiadores que refieren que el pueblo gitano fue cofundador de diferentes barrios. Por ejemplo, el barrio Ricaute, en donde vemos que hay una gran actividad de metalurgia, eh, elaboración de piezas en acero, en hierro. eh, digamos que allí los gitanos fueron pioneros de esa industria y muchos de ellos hoy en día tienen esa industria. Debo decirles, por ejemplo, que el pueblo gitano antes se caracterizaba por comercializar ganado. Hoy en día comercializan caballos, pero caballos de fuerza a través de vehículos usados. eh, Ese proceso de restauración y compraventa de vehículos genera unas dinámicas socioeconómicas y socioambientales muy interesantes que es importante que conozcamos en nuestra ciudad y desde nuestra institución. También es importante comentarles que para los gitanos la concepción de vida es diferente, es un elemento espiritual que fortalece la creatividad, la supervivencia y la pervivencia cultural. Al pueblo gitano no le gusta tener un empleo fijo de planta. Muchos de ellos prefieren la libertad. De hecho, la libertad o su lema es salud y libertad. Y por ende, es importante que en la oferta de servicios que hagamos desde nuestra institución tengamos eso muy claro. Entonces, vamos a entrar a mirar cómo esos procesos de asentamiento se dieron en el marco de las artes y oficios tradicionales. Y el día de hoy quiero mostrarles algunas de esas artes y oficios tradicionales. Bueno, en esta imagen, por ejemplo, a muchos de nosotros, ¿a quién no le gusta la pizza? La pizza es deliciosa, creo que muchos comemos mucha pizza.
Estas bandejas que ustedes ven en la presentación es de bandejas para hacer pizza, la hacen los gitanos. Los hornos en donde se cocinan las pizzas también la hacen los gitanos. Eh, por acá tengo algunas, les quiero mostrar algunas artesanías que hace el pueblo gitano. Tengo este hermoso reloj en cobre, por ejemplo. Me lo prestó un gitano precisamente para este webinar, totalmente elaborado a mano. Eh, pero ellos, o los pueblos étnicos, no solamente, la historia no solamente está en las artesanías, eh, contribuyen a la gran industria. A mí, por ejemplo, me alegra poderles comentar que la industria de dulces y de comestibles en Bogotá la mueve el pueblo gitano. Hay empresas dulceras como Colombina, Ítalo. No sé si ustedes han comido almendras de Ítalo. Sí, yo he comido esas almendras, esos hornos, esas pailas de cobre grandes en donde se elaboran estos dulces deliciosos, las elaboran los gitanos. Son pailas parecidas como esta, que ustedes van a observar acá, pero son pailas inmensas, inmensas. Quiero acercarlas un poquito acá. Todo esto se elabora a mano porque el cobre tiene unas propiedades para cocinar muy interesantes que es importante que nosotros valoremos y tengamos en cuenta. Evidentemente, estas artes y estos oficios tradicionales son muy, digámoslo así, son discontinuos la demanda. Entonces, el gitano tiene una concepción de vida diferente a nosotros. Por ejemplo, ellos no cotizan seguridad social. Ellos no les gusta, no tienen una concepción del ahorro. Ellos viven del día a día y viven del rebusque. Quizá allí está su mayor vulnerabilidad, pero también está su mayor felicidad. Son libres, no se sienten libres, no les gusta endeudarse, no les gusta estar en el sistema bancario, no les gusta tener una cuenta de ahorros. Tiene una concepción de vida diferente que más adelante les voy a estar comentando. Ahora vamos con aportes del pueblo rom a nuestra ciudad. Eh, Es importante anotar que el pueblo gitano tiene su propia lengua o la shigomaí y que estamos hablando con un pueblo étnico de más de 1000 años. Es decir, que la cultura romaní o la cultura rom hace parte del patrimonio colombiano. El comercio itinerante de bienes que conectó regiones dinamizó economías de las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Mártires y Antonio Nariño. Hoy en día, contarles una infidencia. Hay gitanos que arreglan maquinaria pesada, eh, de estos hidráulicos, retroexcavadoras. He visto gitanos que arreglan ese tipo de maquinaria sin siquiera haber pisado una universidad. Lo hacen de manera empírica. Sé de gitanos que hacen los hornos y las cocinas industriales para grandes cadenas de restaurantes como por ejemplo KFC o varios asaderos que hay en la localidad de Puente Aranda. Esas calderas también ellos las hacen. Entonces, fíjense que este comercio itinerante, pero también se ha tenido un asentamiento y hay unos territorios gitanos, unas territorialidades gitanas que desde la Subdirección de Gestión Integral Local nos interesan que ustedes como equipo técnico las conozcan y las valoren mucho y entiendan por qué, por ejemplo, el pueblo gitano no se mueve de sus barrios casi. Es decir, cuando uno le dice a un gitano, le ofrezco un curso de cocina, pero tiene que ir hasta el SENA, que queda ubicado en otra localidad, ellos casi no se mueven y ya vamos a aprender más adelante por qué. Hoy en día, los oficios tradicionales como reparación de maquinaria pesada, como les comentaba, también hay actividades destacadas en el comercio de autos usados, joyería y textiles. Bueno, ya que hablamos de joyería, bueno, por acá tenemos estos hermosos detalles que los conseguí también para mostrarlos el día de hoy. Por ejemplo, tenemos estas pulseras de cobre que tienen unas em, cualidades para las personas diabéticas. El cobre tiene unas propiedades energéticas muy importantes. Son detalles y cosas que
es importante que valoremos en nuestra ciudad. También aportes musicales y artísticos que enriqueció la identidad cultural del país. Y recordemos que al pueblo gitano reconoció en 1999 a través de diferentes resoluciones y actos administrativos del Ministerio del Interior y Justicia, que se llamaba en esa época. En esa época se reconocieron para Bogotá dos organizaciones, ProRom y Unión Romaní, que tienen un sistema de gobierno propio y unos usos y costumbres que es importante que en este webinar las conozcamos. También es importante notar que el pueblo gitano, como les venía mencionando, participa en la economía popular y urbana con la fabricación de piezas en aluminio de la mediana y gran industria. Bueno, y ahora, para que entendamos un poquito más el sistema de cuidado propio del pueblo rom o gitano, vamos a mirar por qué ellos tienen una concepción de la ciudad de 10 minutos. Y es muy sencillo, cuando miramos este mapa que ustedes están apreciando ahorita en la presentación, encontramos que los gitanos sobre todo están geolocalizados en las localidades de Kennedy y Puente Aranda. Allí es donde se agrupan y sobre todo en unos barrios muy específicos. No están regados por toda la localidad, sino tienen unas manzanas de cuidado. Y estas manzanas de cuidado en la localidad de Kennedy, sobre todo están en los barrios La Igualdad, Marsella y Américas. Y en Puente Aranda están hacia el barrio Pradera y el barrio Galán. En ese orden de ideas, es importante que nosotros como entidades de nuestras localidades sepamos que si nosotros no le ofertamos un servicio territorializado, ellos no se autoexcluyen de ese servicio. Em, Nos ha pasado diferentes oportunidades en donde, por ejemplo, les hemos ofrecido a las mujeres gitanas cursos de natación, pero de pronto el centro de alto rendimiento que queda ya hacia la localidad de Barrios Unidos y de Teusaquillo se aleja ya mucho de Kennedy y ellas no van, así se les dé transporte, porque las mujeres gitanas en estos barrios tienen unas manzanas de cuidado en donde cuidan a sus niños y a sus adultos mayores. Ellas son las que lideran el sistema de cuidado propio. Entonces, ellas prefieren sacrificar su tiempo y no sacrificar el liderazgo de cuidado y generalmente nunca dejan solo a un adulto mayor o a un niño gitano en estas localidades. Em, Todo ese sistema de cuidado y de transmisión de saberes está dentro de un sistema de valores que se llama el Sacono Romano. Ese Sacono Romano vamos a hablar más adelante, pero es importante que entendamos por qué el pueblo gitano es reconocido, o cuál es el marco jurídico que nos permite también atenderlos e incluirlos en nuestra planeación operativa y en nuestra planeación sistémica en la ciudad. Para ello es importante que revisemos el marco jurídico que tiene el pueblo gitano, el cual se los voy a mostrar acá a continuación. Bueno, esta era la anterior diapositiva, recordemos. Ellos están sobre todo en dos localidades y en esas dos localidades tienen sus formas de gobierno y están nuestras organizaciones que es ProRam y Unión Romaní. En cuanto al marco jurídico internacional, tenemos el convenio 169 de la OIT, que es el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, que introdujo la Ley 21 del 91. Entonces, allí como que le dice a los diferentes gobiernos que deben asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad. Está el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto sobre Derechos Económicos y Sociales, la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación racial, que a veces se nos olvida, ah, eh, la Convención sobre Eliminación de todas formas de todas las formas de discriminación contra la mujer, sobre todo la mujer gitana, que muchas mujeres gitanas, como lo vamos a ver más adelante, cuando visten sus trajes tradicionales o hablan su lengua, son víctimas de discriminación, y la Convención sobre Derechos de Niños. También la Convención sobre Diversidad Biológica. En cuanto al marco jurídico nacional, tenemos la Ley de Lenguas,
el decreto Ley de Víctimas del Pueblo Gitano. Acá quiero hacer énfasis porque muchos de nosotros desconocemos que el pueblo gitano también es víctima del conflicto armado. Esas rutas que les mostraba hace un momento en el mapa, em, cuando ellos viajaban por esas rutas, fueron, digamos, amenazados, fueron despojados de algunos de sus enseres, separados, confinados, em, y también em, fueron desplazados de sus territorios o de los sitios en donde ejercían sus actividades comerciales, y quizá esa ruptura y ese daño colectivo fue lo que generó que se generara este decreto 4634 de 2011. También está la ley 1482 que penaliza los actos de discriminación en Colombia, la 2056 de 2020, por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías. A los gitanos también le llega una partecita del Sistema General de Regalías, y también la ley 2072 por la cual se decreta el Sistema General de Regalías, y en la 2957 que establece el marco normativo para la protección integral del pueblo. Ojo, esto lo digo porque muchas veces conocemos muchas normas que pronto hay de otros pueblos étnicos, pero no del gitano. Y esta 2957 también le da nacimiento a la Comisión Nacional de Diálogo, que es el máximo órgano a nivel nacional de participación y concertación con el pueblo gitano. Es decir, que el gobierno nacional, al igual que nosotros como gobierno distrital, nos sentamos en una mesa en favor de esta población. Ahora, ya que estamos hablando de Bogotá, vámonos pues precisamente a Bogotá. En Bogotá tenemos un marco jurídico distrital que yo diría que lo encabeza el COMPES 40, que es la política pública para y del pueblo ROM de 2024-36. Esta política pública se diseñó a 12 años y tiene 14 DROM o caminos de política pública. Cada camino simboliza un derecho priorizado por el pueblo gitano y por la administración distrital, en donde se materializa a través de, de unos planes de acción. La idea de esta jornada es que también a nivel institucional nos llevemos una mirada también jurídica, y que hay una normativa distrital vigente que nos conmina a concurrir para prestar una atención diferenciada al pueblo gitano. En ese sentido, también es importante, por ejemplo, anotar que está el decreto distrital 623, por el cual se institucionalizó el 8 de abril de cada año como el Día Distrital del Pueblo Gitano. Mm, Les voy a hablar, por ejemplo, se presentaba el caso hace un año aproximadamente que una institución educativa desconocía este decreto de conmemoración del Día del Pueblo Gitano y no le permitió a los niños gitanos de esa institución que estudian en esa institución educativa distrital conmemorar ese día. Ese desconocimiento jurídico genera lo que se llama acción con daño, y es importante que nosotros como instituciones valoremos también esos días, así como muchos valoramos el Día de la Mujer Indígena, el Día de la lucha contra el racismo y la discriminación. Estas conmemoraciones gitanas que están en estos decretos también es importante valorarlas y aprovecharlas para que no solamente vaya dirigida al pueblo gitano, sino a las personas que no somos gitanos. También es importante anotar que está el decreto distrital 607, por el cual se establece institucionaliza el Día de la Mujer Gitana, y la resolución 220-2021 que le da nacimiento a las mesas locales gitanas de concertación. Estas mesas locales también están en nuestras localidades y debemos hacer las partes de los diferentes escenarios de participación. Y hablando de escenarios de participación, pues están estas instancias de participación. A nivel distrital tenemos el Consejo Consultivo y de Concertación para el Pueblo Rom o Gitano de la Compañía de Bogotá. Y este Consejo Consultivo básicamente lo que busca es que esta política pública se institucionalice. También tenemos las mesas locales gitanas, como se les decía, y cada organización tiene cierta cantidad de consejeros distritales y locales que aporta o que se eligen para que incidan y participen en estas instancias. Como instituciones, o si yo, por ejemplo, estoy en un servicio social, de integración social, también debo saber que hay unas autoridades, por ende,
que están por norma, unas autoridades gitanas que debemos reconocer. No se les haga raro ver en algún CDC o ver en alguna alcaldía local o en una subdirección local a una autoridad gitana y exigiendo sus derechos. Entonces es importante que entendamos que son autoridades plenamente reconocidas por el distrito y que como funcionarios debemos conocer. También es importante entonces comprender el contexto sociopolítico del pueblo rom. Como les comentaba, el pueblo rom posee un sacono, es decir, como una identidad étnica eh, y cultural que lo diferencia de otros pueblos y grupos étnicos. Em, Se es gitano por nacimiento, por ejemplo. Yo en mi caso no soy gitano, debo aclarar eso, pero si yo fuera gitano, mis hijos, solo mis hijos, entran a ser gitanos. Pero, por ejemplo, si mi hermana se mete con una persona no gitana, ya queda excluida ella y sus hijos ya no entran a ser gitanos. Entonces, es patrilineal eh, y eso quiere decir que se lleva la línea de sangre del hombre. Es un tema que hace parte del sacono romano. Quizá a muchos de nosotros se nos hace raro esto, pero así son sus usos y costumbres que están en el marco del bloque de constitucionalidad. También el pueblo rom cuenta con el plan de vida, un plan de vida que se llama el Olasho Lungo Drom, que traduce algo así como el buen y largo camino, que refleja su cosmovisión y busca el fortalecimiento y desarrollo sostenible, forjando un camino que lleve a la garantía de sus derechos individuales y colectivos. Antes eran nómadas, pero como les comentaba, por la violencia que ha vivido Colombia, ahora tienen un arraigo en sus territorios y sobre todo esos arraigos son urbanos, como en Bogotá, eh, y tienen una idea de un origen multiclan. No podríamos decir que todos los gitanos son iguales. Como les mostraba al inicio, quiero devolverme al inicio de la presentación. Cuando miramos este mapa mundi, fíjense que el pueblo gitano tuvo un proceso de mestizaje desde la India, los Balcanes y Europa. Entonces, cuando miramos las facciones, incluso en el pueblo gitano, cuando ustedes miren estas chicas gitanas, ven facciones europeas, hindús y rusas al interior del pueblo gitano. Hay diferentes bitsas traduce familia. Estas bichas son de diferente origen antropológico y por ende tienen unas diferentes usos y costumbres. No en vano, por eso en Bogotá hay dos organizaciones. Podríamos decirse que en la organización ProRom, sobre todo hay de las bichas Bolochoc y en Unión Romaní, sobre todo, hay rusos que, como su nombre lo dice, vienen de Rusia. La organización social está basada en la coexistencia de grupos de parentesco grupos patrilineales, y los GOM hablan Shigomai. La sociedad está configurada a través de la valoración de la edad y el sexo como principios ordenadores del estatus, es decir, los adultos mayores o seres romengue son los que, por ejemplo, conforman el tribunal de la justicia propia o la Krigomai y son los que imparten justicia. Las mujeres sabedoras son las líderes del cuidado y las que imparten como esas líneas de transmisión de saberes a las borí, que son como las recién casadas o cuidadoras principales. Y es importante anotar que todo esto genera una fuerte cohesión interna fundada en un alto etnocentrismo y construcción de claras fronteras étnicas. Con esto les quiero decir que al pueblo gitano no le interesa tanto visibilizarse como a otros pueblos étnicos, les interesa sobre todo que como entidades los fortalezcamos hacia el interior, no hacia el exterior. Y también es un error a veces pretender mezclar al pueblo gitano con otros pueblos étnicos, porque ellos son muy celosos con sus mujeres, con sus usos y costumbres, y no les gusta casi visibilizarlos. Es muy curioso ver a un gitano que se quiera visibilizar tanto. Visibilizan sobre todo sus artes y oficios para la venta eh, y también tienen eh, un sistema de valores muy arraigados al interior.
esta imagen que ustedes están observando habla más que mil palabras. Son niñas gitanas y allí podemos mirar cómo sus facciones y con textura física varían. Y también que no todo el pueblo gitano es uno solo, sino son diferentes clanes al interior. Mirando o entrando al detalle del Sacono romano, está el Olasholungodrom o el plan de vida. Allí se promueve el buen vivir y el beneficio holístico de las compañías y organizaciones gitanas presentes en el territorio nacional y se basa en los principios de interrelación, la armonía y la sostenibilidad. Esta imagen que ustedes están observando acá es una comida tradicional gitana. Por ejemplo, muchas entidades no entienden por qué un almuerzo gitano lleva tres proteínas. Pues un almuerzo gitano lleva cerdo, pollo y carne. Entonces, esto obviamente pues eh, aumenta a veces los costos y cuando se les va a ofertar un servicio al pueblo gitano, por ejemplo, piden que se les sirva almuerzo, entonces el almuerzo es diferente para el pueblo gitano. Estos son como cosas que es importante que nosotros tengamos ahí en cuenta porque ese plan de vida y ese sacono romano nos debe dar a nosotros como una perspectiva técnica diferente a la que se manejan con otros pueblos étnicos, pero que está viva y presente en nuestra localidad. Acá, esta diapositiva me gusta mostrarla porque muestra el estado actual. La fuente de esta diapositiva es el diagnóstico que se hizo para la política pública del pueblo gitano acá en Bogotá y muestra los diferentes artes y oficios a los cuales se dedica el pueblo gitano. Entonces, el 33% son sabedores, 7% comerciantes de productos gitanos, comerciantes de vehículos, el 12%, confección tradicional, el 5%, elaboración de elementos en cuero, el 3%, fabricante de elementos de metal, el 14%, gastronomía gitana, el 7%, gestores culturales, el 17%, medicina ancestral el 1% y quiromancia, que es la lectura de la suerte en la mano, el 1%. Todas estas actividades, como les comentaban, hacen parte de nuestra ciudad y de nuestras localidades y debemos valorarlas y ponderarlas. También tienen un patrimonio y una simbología tradicional. Yo creo que muchos hemos visto esa bandera gitana. Esa bandera, como todos miramos, tiene el azul representa al Padre, el cielo, el verde, la Madre Tierra y los caminos recorridos, y se incluye una rueda roja que simboliza el movimiento y la dinamicidad y nomadismo del pueblo gitano eh, que se ha tenido. Actualmente, yo podría decirles que hay nomadismos al interior de Bogotá. Es muy interesante mirar cómo los gitanos se trastean continuamente entre barrios y entre localidades. Por eso, cuando miramos la geolocalización, están a veces regaditos. Muchos gitanos se trastean. A veces hay situaciones en donde, por ejemplo, no hay para pagar un arriendo en las zonas en donde ellos tienen su sistema de cuidado. Entonces se van a otros lugares. También es importante anotar que aunque la mayoría de ellos viven en el barrio Marsella y cuando uno va al barrio Marsella aparentemente ve casas ostentosas, desde la Subdirección de Gestión Integral Local nos hemos encontrado con fenómenos em, de, de pobreza y de vulneración social. Cuando uno entra a una casa de esas, se encuentra que al interior de la casa pueden llegar a vivir hasta cinco familias, no hay comida en la alacena y a pesar de eso, ellos lo que medio consiguen al día es para el arriendo. Es algo impresionante, pero es importante que lo sepamos porque para el pueblo gitano, digamos que el respeto, la visibilidad, la pulcritud, nunca ustedes van a ver a un gitano pidiendo plata en la calle, em, es muy importante para ellos. Entonces, esto hace parte de ese sacono romano, como también la Shir romaní, que es el idioma propio, que se reconoció por la ley 381 y es una lengua ágrafa que se habla desde hace más de 1500 años y se reconoció mediante el artículo quinto en 2015 de la ley 381, en el cual se proclamó el Día Mundial del Idioma romaní.
Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta de este pueblo étnico y que, digamos, hace parte de esa riqueza cultural al interior es la Krigomaí o sistema de justicia propia. El sistema de justicia propio del pueblo gitano en Colombia se trata de una expresión de autonomía cultural y política reconocida por el Ministerio de Justicia y el Derecho y se está fortaleciendo. Para que ustedes me entiendan y ser concreto en este webinar, el sistema de justicia propio gitano o la Krigomaí viene siendo como la comisaría de familia de los gitanos. Y estos adultos mayores que ustedes ven en la diapositiva son dos que hacen parte de esa Krigomaí, son los que em, brindan justicia. Por ejemplo, se da el caso de cuando se juzga o un hombre maltrata a una mujer, le dice unas malas palabras, la mujer se puede quejar ante la Krigomaí y la Krigomaí siempre coge y le da un castigo. El castigo es pecuniario. Siempre he dicho que la Krigomaí o la justicia propia gitana es más expedita que la justicia ordinaria que nosotros tenemos en la sociedad mayoritaria, porque la justicia propia gitana se da o el castigo se dan en menos de 2 días. Y es pecuniario y quien responde, entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, maltrato a mi esposa gitana, quien responde por mí es mi abuelo. Entonces hay un castigo pecuniario, sí, pero también es un castigo familiar, simbólico, una presión muy bonita, que es familiar, y que muchas veces cuando se dan castigos en la justicia propia, eh, y se toman casos en la comisaría de familia, estos casos se traslapan entre sí, a veces una justicia, no, la justicia ordinaria o la comisaría de familia no respeta lo que dice la justicia propia, pero en ese proceso está trabajando creo que la Secretaría Distrital de Justicia. Y también es importante que nosotros como operadores de servicios sociales las conozcamos. También es importante anotar que la Criromaí no solamente es un sistema de justicia de la ciudad, sino también es un sistema de justicia transnacional. Esto quiere decir que han habido tribunales, a veces se conforman hasta tribunales de justicia de gitanos de muchos países que juzgan cosas o asuntos pertinentes a este pueblo étnico. Promueve la participación real y efectiva, promueve la inclusión. Siempre en el sistema de justicia propio primero se escucha a la persona que acusa, después al acusado y se genera ese castigo. Y como les comentaba, es expedito y tiene un sistema de sanciones que es pecuniario o de expulsión de la compañía, que cuando expulsan al gitano de la compañía se le llama dar en la cris, lo sacan hasta del censo, de su sistema censal. Entonces estos castigos son bastante fuertes en algunos casos y por eso la cohesión social y la disciplina para el ser gitano es muy importante que la tengamos en cuenta. Eh, Dentro de los factores a tener en cuenta en la justicia también está la forma de vestir de las mujeres, la forma de tratar los hombres a las mujeres también es algo muy riguroso, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta en los diferentes servicios. Bueno, ya que estamos hablando del sistema de justicia propia o CREGOMAI, tenemos que, como personal técnico y de servicios sociales de nuestra ciudad, debemos entrar a mirar cómo está el pueblo gitano y por qué desde el distrito y desde la subgil nos preocupa tanto el pueblo gitano. Y para ello es importante que miremos o le demos una breve mirada al estado del arte del pueblo gitano, para mostrarles a ustedes cómo está el pueblo gitano. Es importante que tengamos en cuenta esta ficha técnica que les estoy proyectando, que es como el diagnóstico que se hizo de la política pública gitana en el año 2023. No es un diagnóstico tan antiguo, estamos hablando de 2 años, poco menos. Y voy a mostrarles solamente algunas de las problemáticas más representativas para que ustedes tengan en cuenta en sus diferentes servicios y planeaciones que hacen con el nivel directivo, tanto a nivel local como a nivel distrital, en sus instituciones. Sé que muchos de ustedes son docentes, padres de familia y personal de diferentes instituciones, y es importante que tengamos en cuenta que hay una, como les hablaba del sacono romano, la concepción del pueblo gitano, por ejemplo, dice que el buen gitano
solamente debe aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Por eso, en esta diapositiva encontramos que hay un bajo nivel educativo formal. El 41,3% de la población gitana solamente concluye la primaria. Eso es una cifra bastante preocupante. Y solamente el 2,8% accede a educación preescolar. Ustedes se preguntarán por qué lo de preescolar frente a la primaria. Pues porque en preescolar resulta que por Sacono Romano o por sistema de usos y costumbres los gitanos casi no les gusta llevar a los niños a jardines que no tengan como dentro de su pensum, dentro de su PEI, plan educativo institucional, materias o temáticas asociadas a su cultura. Entonces, si un jardín, por ejemplo, se presentó en algún momento que el distrito les brindó el apoyo con un jardín, todos los gitanos llegaban tarde al jardín y sancionaban a las mamitas, hasta que una vez se les explicó que ellos no tienen una concepción de tiempo, y que a ellos no les gusta que los niños se levanten o obligarlos a levantarse muy temprano, porque dicen o ellos tienen una concepción de que el niño debe despertarse a gusto con el día y con la vida. Y entonces muchas de esas mamitas resultaron retirando a los niños de ese jardín, no solamente por eso, por ejemplo, también la comida que les daban, no les enseñaban lengua tradicional. Entonces, ese Sacono Romano es también un sistema de transmisión de saberes y de crianza, que seguramente nosotros desde la perspectiva institucional, obviamente, también hay que tener esa mirada, pues los niños tienen unos derechos que prevalecen sobre otra serie de cosas, pero también es importante que tengamos como esa certeza de que el pueblo gitano también tiene como un sistema de transmisión y de crianza, y por ende, sobre todo en edades tempranas, lo que son las borí o cuidadoras y las Puriday o las grandes sabedoras son las que se encargan como de abrazar a los niños y darles como las primeras pautas en el marco del Sacono Romano. Después ya los escriben a primaria. A secundaria llegan muy pocos, el 13,5, en media 17,3, superior el 18,4 y ninguno el 6,70. Eh, yo quiero hacer énfasis entonces acá, eh, como funcionario, y es como servidor público, que obviamente los gitanos, al no tener acceso a estos diferentes niveles educativos, eso los hace un poquito más vulnerables porque, por ejemplo, muchos de nosotros sacamos convocatorias o hacemos estas capacitaciones por internet. Ellos a veces no saben manejar un computador, o no tienen un computador, o no saben leer o no saben escribir, solamente entienden el romanés. Por eso es que a veces el pueblo gitano pide unas condiciones muy especiales de participación, y es importante que nosotros como entidades del distrito estemos preparados y siempre tengamos ese diálogo y esa construcción conjunta con las autoridades de las diferentes instancias que ya les comenté. También es importante anotar que en Bogotá, aunque esta cifra cambió, me comentaban hace unos días que ahora casi el 53% sufren altos índices de discriminación institucional, eh, pero no quiero que se lea esto porque nosotros tenemos una cuota parte de culpa, pero también el pueblo gitano, porque les voy a poner un ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, eh, con las famosas manzanas del cuidado, ofrece las manzanas del cuidado, pero las ofrece desterritorializadas. Es decir, por ejemplo, la manzana de cuidado más cercana de las zonas donde viven los gitanos queda en Patio Bonito. Las gitanas no se van a trasladar a Patio Bonito. Es decir, ellos exigen
territorialización en los servicios. Y eso es nuestra razón de ser, que exista un sistema territorializado de servicios sociales y de ahí, aunque no podemos coger y por arte de magia llevar la manzana del cuidado a Marsella, pero por ejemplo sí podríamos pensarnos en llevar algunos de los servicios que prestan las manzanas del cuidado, como atención psicosocial, como algún curso que pudiéramos brindar en una de las casas de las mujeres gitanas. Es territorializar servicios y esa visión técnica y territorializada a la que les estamos invitando desde la Subdirección de Gestión Integral Local a tener en cuenta. También hay unos altos índices de desprotección social, como les comentaba, eh, ellos son muy descuidados, podríamos decir que son descuidados, pero son libres, a ellos no les interesa estar afiliados a una EPS. A veces si tienen para pagar la EPS no tienen para comer. Entonces, eso les da ciertos índices de vulnerabilidad social y muchos de ellos a veces cuando se enferman ni siquiera tienen EPS y les toca pagar de su propio pecunio, hacen como unas colectas al interior de la compañía, muy silenciosas, sin decirle nada a nadie, para poder suplir estos acceso a diferentes servicios de salud o sociales. También hay unas problemáticas que se dan por enfoque en mujeres, como les decía, exclusión y discriminación de la mujer gitana afectando el acceso a derechos. Esto yo diría que sobre todo la queja de ellos es porque algunos servicios de la Secretaría de la Mujer están desterritorializados. No obstante, ha venido cambiando eso. Por ejemplo, hace muy poco se localizó una casa del cuidado ahí en el barrio Marsella. En el adulto mayor también hay exclusión de personas mayores por políticas distritales, yo diría que por políticas también nacionales. Hace poco salió el programa Colombia Mayor, pero allí en ese programa se coloca el CISBEN como factor para poder ingresar al programa. El pueblo gitano ni siquiera sabe tramitar una encuesta SISBEN, no les interesa y no, es muy raro que dejen entrar personas que no son de la compañía a un hogar. Entonces, no dejan hacer encuestas SISBEN en la gran mayoría de casos y se está trabajando con el Ministerio de la Igualdad y con el Departamento de la Prosperidad Social para que esa barrera del SISBEN se elimine a nivel nacional en el marco de un proceso de simetría de derechos que ya tienen los pueblos indígenas. En cuanto a niños, niñas y adolescentes, lo que les comentaba, inexistencia de espacios educativos con enfoque diferencial para garantía de derechos. Por ejemplo, los niños tienen que aprender su idioma propio, sus artes y oficios en sus casas en el marco de ese sistema de cuidado propio, porque no hay un jardín que tenga un entorno etnoeducativo. También el tema de víctimas de conflicto armado. Bogotá es receptora de gitanos víctimas del conflicto armado de los Santanderes, de Pasto también. Eh, pero acá también quiero agregarle una problemática que no está acá y es que ahora Bogotá se ha convertido en receptora de gitanos que vienen desde Estados Unidos debido a las políticas migratorias. Muchos gitanos se han ido de manera irregular a Estados Unidos y están volviendo y es importante que nosotros como sectores y entidades que manejan todo el eje social del distrito estemos pues preparados para ello, porque llegan, por ejemplo, muchos gitanos que vienen del exterior, llegan sin papeles, indocumentados, sin recursos, y ellos, por ejemplo, para hacer un trámite, para pedir ayudas humanitarias, para pedir un albergue, ellos no lo hacen porque les sencillamente le huyen al trámite, le huyen a hacer filas. Entonces, casi que toca hacerles un servicio personalizado de acompañamiento y de eso se trata esta gestión, de que nosotros como funcionarios entendamos que debemos casi que prestar un servicio personalizado al pueblo gitano. En cuanto a los jóvenes, también hay dicen que hay una discriminación sistemática de los jóvenes del pueblo gitano. Hemos encontrado algunas estrategias que tenemos en integración social que, por ejemplo, buscan que los jóvenes de una localidad vayan a otra localidad y participen o hagan gestiones sociales o de participación en otras localidades. A ellos no les interesa.
les interesa estar en su barrio y que se le hagan actividades allí. Entonces, por eso es que dicen que hay discriminación sistemática de los jóvenes del pueblo gitano. Y también hay un tema de discapacidad. En la discapacidad en el pueblo gitano también es un tema complejo de abordar, porque sobre todo en niñas se da el fenómeno de que hay discapacidad oculta. Para las mujeres gitanas es muy importante el matrimonio y a partir de los 16 17 años comienzan a visibilizarse y obviamente pues para una mujer que visibiliza una discapacidad no es tan fácil casarse. Entonces, cuando en integración social hemos querido visibilizar estos temas de discapacidad, algunos de los papitos y mamitas prefieren no visibilizar estos temas de discapacidad. Entonces hay discapacidad oculta también. Entonces allí la invitación o la recomendación técnica es que los procesos de abordaje con el pueblo gitano son diferentes al de otros pueblos étnicos. Es importante que nos llevemos eso de este webinar, que los procesos de abordaje y de atención al pueblo gitano son diferentes a los de otros pueblos étnicos y el de otras personas. Mm, La distribución por sexo no difiere mucho de las estadísticas del Censo Nacional. Mujeres 52%, hombres 48%. Víctimas de conflicto armado ya lo veíamos. Hay unas problemáticas que tienen que ver eh, con el tema como de inclusión laboral y social, pero acá encontrábamos que cuando les preguntábamos de la actividad en el último mes, que fue en diciembre, cuando se realizó esta encuesta, la mayoría de ellos, estamos ya pasando por pospandemia, estaban buscando trabajo. Para ellos buscar trabajo no es buscar un trabajo formal, sino es más buscar como un oficio o como tener un capital semilla o unos insumos para poder comenzar a elaborar sus artesanías. Un gitano considera que no tiene trabajo cuando, por ejemplo, no tiene el cobre para elaborar sus artesanías. Entonces, y pues una lámina de cobre eh, va más allá de los 350.000 pesos. em, y al no tener esos insumos y esos materiales, es que los gitanos consideran que no tienen trabajo. Esa es la concepción de no tener trabajo. Y el buscar el trabajo es buscar cómo se levanta una plática para levantar, aunque sea media lámina de cobre y hacer sus artesanías. Acá miramos estas cifras, hablan por sí mismo. Eh, También hay una cantidad de gitanos que trabajan por contrato formal. Debo anotar que estos que trabajan por contrato formal son los referentes del pueblo gitano que trabajan en diferentes entidades del distrito, y es importante pues anotar que ellos sí les interesa trabajar por contrato formal, pero en el distrito. Y también eh, eh, mencionar que muchos de ellos tienen empresa o negocio propio, pero esta diapositiva que ustedes están mirando acá, en donde el 70% recibe más o menos un 60% de lo que es el salario mínimo. Estamos hablando de que reciben entre 840 y 900.000 pesos, la gran mayoría al mes, y aproximadamente, y el 1% recibe de 2 a 2 salarios mínimos, de 1 a 2 salarios mínimos. El 6% no recibe, y la mitad de un salario mínimo lo recibe el 23%. Eso quiere decir que si sumamos los que reciben em, medio salario o el 60% de un salario, estamos hablando de que aproximadamente el 93% de los gitanos no tiene un ingreso consolidado, o un ingreso mínimo, como en términos de salarios. También es importante anotar que hay unos gastos de movilidad en las familias. Yo creo que es una de las mayores problemáticas. Eh, Ellos se movilizan en transporte público, pero debido a las burlas, a los murmullos que tienen las mujeres gitanas, esto les va a sonar como suntuoso. Para evitarse eso, ellos prefieren moverse. Siempre primero que todo, las mujeres gitanas por sistema de cuidado andan de a dos, y prefieren a veces coger taxi que ir en el transporte público. Entonces, estos cifras que vemos acá de movilidad, lo que ellos pagan por movilidad, a veces se incrementa ostensiblemente. Eh, Acá, digamos que
Em, Se ven unos gastos familiares. Fíjense que esto confirma un poco lo que les comentaba el pago del arriendo. Em, eh, Son muy pocos los gitanos que tienen vivienda propia, y sobre todo se encuentran en los estratos 3 y 2. Eh, es importante anotar que las viviendas en donde ellos más se ubican es en casas. Se ha dado mucho el tema de compartir apartamentos, digamos, por ahorrar costos, pero también porque estas viviendas multifamiliares se ven o están cerca dentro de su sistema de cuidado, y eso permite que un poquitico se mitigue la situación económica. En cuanto a conclusiones del diagnóstico del pueblo gitano, es importante anotar que está en riesgo de desaparición. mm, la lengua está desapareciendo, el sacono romano está desapareciendo, los artes y oficios, hoy los chicos ya no les interesa aprender esos artes y oficios que les permite hacer cosas tan hermosas como esta. Les interesa mucho, es como un tema de subsistencia, y por eso se está dando la migración hacia Estados Unidos, pero sobre todo ahora se está devolviendo demasiado y están llegando a la ciudad un tanto desprotegidos. El 91% de los gitanos expresa que los programas y proyectos y acciones distritales no tienen enfoque diferencial, nos dan duro ahí los gitanos. eh, pero cuando miramos las realidades de los servicios sociales y el tema de territorializar los servicios, nos podemos dar cuenta que quizá puedan llegar a tener parte de la razón, pero en eso hemos venido trabajando como distrito y hemos venido mejorando. Em, También menciona que los reportes de la administración no están de acuerdo a la realidad de la vida del pueblo gitano. Em, entonces, em, menciona que hay una falta de respuesta como entidades distritales, y que no satisfacemos las necesidades. Yo creo que el mayor punto de estas conclusiones, de este diagnóstico, están asociados precisamente a que los bienes y servicios y la oferta institucional se desterritorializa del sistema de cuidado propio gitano, y la invitación a docentes y a ciudadanía en general y a ustedes, compañeros funcionarios y servidores públicos, es a que tratemos de que entre nuestros planes institucionales tengamos un acercamiento con las autoridades gitanas y les brindemos servicios en sus territorios y en sus manzanas de cuidado. Ya para finalizar, quiero comentarles cómo funciona el sistema de crianza del pueblo gitano. Recordemos que los roles en el pueblo gitano son por género. Es decir, las mujeres que están en la parte izquierda lideran el sistema de cuidado propio, lideran el sistema de crianza, detentan el honor y el orgullo de los seres romengue, o sea, de los adultos mayores, lideran la medicina, la partería tradicional y lideran saberes asociados a la quiromancia y la danza. Eh, y los hombres encabezan el sistema de justicia propio, CRI Romaí, responden por el honor y valores familiares, apoyan y lideran la conformación de nuevas vidas o familias, lideran la transmisión del sistema de valores o sacono romano. Acá también es importante anotar que tanto hombres como mujeres hacen parte del sistema de cuidado propio del pueblo gitano y apoyan el sistema de crianza de niños, niñas y adolescentes del pueblo rom. Se reúnen en espacio autónomo generalmente, pero para tener un acercamiento más específico, y de eso se trata este webinar, al sistema de crianza, vamos a mirar ahora un video en donde unas sabedoras del pueblo gitano, y hay unas narrativas muy interesantes que me gustaría que conociéramos. ¿Cuáles son las técnicas de crianza que se tienen al interior de su organización? Bueno, los niños los criamos de una manera muy especial, les enseñamos nuestras costumbres, ellas mismos los van aprendiendo, de que las niñas no tienen que mezclarse con los niños muy seguido, los padres son un poquito celosos y vamos enseñándoles cómo es que se guía la niña y el niño. ¿Qué aprenden las niñas y qué aprenden los niños? La niña aprende que tiene que estar muy responsable en su hogar, con su vestimenta,
obedecer a sus padres y los niños con su papá aprender a trabajar, a guiarse también por lo que el papá hace. Pues en la casa los cuidamos y les enseñamos, la mayoría que lean en la casa les ponemos tareitas porque no nos gusta ponerlos a estudiar, porque hay mucha maldad por fuera. Ok, ¿y qué se le enseña a los niños y qué se le enseña a las niñas? Pues se les enseña, como les digo, que lean, que escriban, les ponemos las vocales, lo que aprendemos nosotros los grandes le enseñamos a los niños. Bueno, tú que eres mamá de niños gitanos, Sí. me gustaría que con respecto a la crianza de los niños y a la enseñanza y al acceso de los niños a la educación me explicaras como las problemáticas que tú has visto o que has vivido. El problema con los niños gitanos, ¿cuál es? Que nosotros tenemos nuestras propias costumbres, ¿sí? Y los niños para ir a una escuela pública no es confiable para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños de otra raza no tienen las costumbres de nosotros, ¿sí? Y nosotros estamos regidos por unas normas y unas leyes. Las niñas tienen que tener cuidado, los niños igual. Nosotros nos gustaría más bien que vinieran muchos profesores a enseñarnos y aprender también parte de nuestra cultura. ¿Qué temáticas o qué materias, por así decirlo, deben aprender los niños en el marco de ese sistema de transmisión de saberes tradicionales o ancestrales que implica el Sácono Romano? Primeramente el respeto, con su familia, con los ancianos, con la gente, y nos gusta que aprendan todo el Sácono Romano, que la lengua, porque se ha estado perdiendo mucho. ¿Qué otra materia o qué otro tema aprenden? Pues todas las tradiciones gitanas, que es lo mejor. Bueno, ¿qué materias o qué temáticas desde el Sácono Romano aprenden los niños según la Vitza? Bueno, comienzan desde que nacen, los padres les enseñan tanto el español como el gomanés. Las tradiciones, las costumbres y la gastronomía, ¿sí? Que es muy diferente a la gastronomía de los colombianos, completamente diferente de los allá. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no entienden eso, sino quieren como que el gitano se acostumbre más a las costumbres de los colombianos y que dejen un poquito su raza, y no es posible hacerlo. ¿Qué otras materias aprenden los niños? La Cris Romaní, que es muy importante, Ok, porque por ahí viene el respeto. ok. Todo el tema de artes y oficios también lo aprenden. Acá en Bogotá, ¿qué artes y oficios o a qué se dedican los gitanos? Pues la mujer siempre más que todo es a coser. Hay unas que leen la mano, pero muy pocas ya. Yo cosí desde los 10 años hasta hoy. ¿Qué otras problemáticas hay en la crianza de los niños y en su acceso a la educación? Los horarios. ¿Por Para qué? nosotros es muy difícil levantar un niño a las 6 de la mañana para que entre a la escuela, ¿sí? Muy temprano, porque no estamos acostumbrados. ¿Cómo es la concepción del tiempo en el pueblo gitano? Nos acostamos tarde y nos levantamos tarde. No tenemos horarios de desayuno, almuerzo y cena. Nosotros los horarios son completamente diferentes. ¿Sí? Tenemos costumbres y horarios diferentes. Entonces no es fácil adaptar a un niño a los horarios de los gallegos. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar, para adaptar un poquito al enfoque diferencial étnico gitano y al Sácono para el distrito en todos o a los profes y a los padres de familia de los otros niños de la sociedad mayoritaria de los Gallé? Lo que pasa es que nuestros niños están perdiendo el idioma, porque en las escuelas públicas no enseñan el idioma, ¿sí? El gomanés no lo enseñan. Entonces los niños gitanos están perdiendo su dialecto, su parte de su esencia y su raza. Nos gustaría que una persona de nuestra raza les enseñara y los educara con base a la lengua y no tanto castellano. ¿Cómo cuidan a una mujer que está embarazada o que le llaman ustedes la borí? ¿Cómo la cuidan? ¿Qué hacen para cuidarla?
Nos gusta estar en comunidad. Nunca nos ha gustado separarnos porque nos vamos a sentir aislados de la comunidad y en comunidad somos una sola familia y nos sentimos seguros. A la Morí siempre la mantiene cuidada las cuñadas y la suegra muchísimo. ¿Qué tipologías de cuidados tradicionales tienen ustedes? Tengo entendido que las fajan, etcétera, son cosas de mujeres, pero me gustaría saber desde el Sácono cómo ese sistema de cuidado que tienen entre las mujeres. Pues yo por mí, yo cuido mucho a mi nuera, la quiero mucho, igualmente todas las gitanas somos iguales, respetamos mucho a la Borí, porque es otra hija de nuestra familia, y la cuidamos de no caerse, de salir a la calle, si ella va no la dejamos salir sola, la acompañamos, igual en la dieta cuando está, cuidamos los 40 días completos, la fajamos para que ella esté bien. Ok. ¿Qué pasa si usted va con su nuera embarazada al hospital y el vigilante le dice, solamente puede entrar el paciente? No dejo. ¿Se devuelven? ¿No entran, ya no van al médico? Yo le comento, ella no entiende muy bien el español y nos toca arreglárnosla adentro y entramos. Sola no la dejamos. El cuidado propio es vivir todos cerca para protegernos y cuidarnos. No le dejamos nuestros niños a nadie. Podría que decirse... sea de la raza, que no sea de la raza. Tenemos ese cuidado. Cuando nuestras nueras dan a luz, nosotros mismos los cuidamos. No permitimos que terceras personas o que no sean de la raza los cuiden. Si nosotros tenemos una emergencia, los dejamos con nuestra familia. Ese es el cuidado propio de los gitanos. ¿Y qué tan cerca viven los unos de los otros? Máximo media cuadra, una cuadra, todos alrededor, siempre aquí en el barrio Marcelo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el distrito te ofrecen un jardín en otro barrio? No, no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Por los desplazamientos. Es más fácil que nos quede cerca porque somos una familia, una congregación en un solo sitio. ¿Cómo se cuida y cómo se viste a una niña gitana después de los 7, 8 años, más o menos? Pues siempre es con ropita larga, con ropa larga, faldas. Porque no nos gusta mostrar las piernas ni de pequeñas ni de grandes. Siempre hemos ido con el vestido largo. ¿Por qué a los gitanos no les gusta que las niñas gitanas estudien con niños gallé? Que oye uno mucha maldad. Que las profesoras se enamoran con las pacientes y los pacientes con los otros pacientes y así. Entonces oye uno muchas cosas y prefiere uno enseñarles en la casa. ¿Cómo es la dieta del pueblo gitano? ¿Qué comen? ¿Cómo es la preparación? ¿Qué es cocinar en Bortechía? Es un encurtido y normalmente lo hacía el patriarca. En ese tiempo era mi abuelo Fardi. Él hacía los encurtidos, hacía el agua de tamarindo, hacía una torta de pasta que se llama bauca. Y él la partía, nos llamaba primero a todos los niños, llamaba a sus nueras y a sus hijas para que nos repartieran a nosotros. Entonces primero comíamos los niños y después repartían para los demás. Pero es que como patriarca como él, no, te cuento que... ¿Cómo vivían juntos? ¿Cómo la historia del lote? Mi abuelo tenía, todos vivíamos en un casalote, mi abuelo tenía un casalote grandísimo. La pradera. Y dentro del casalote, dentro del casalote le hizo casa a cada hijo para que nosotros viviéramos con el papá, con la mamá, dentro del cuidado de mi abuelo. ¿Eso en qué año fue, más o menos? Eso fue más o menos como en el 85, 86. 83. Y todos, cuando él se levantaba, nos llamaba a todos, llamaba a sus nueras, a sus hijos para que nos prepararan el desayuno. Éramos muchos primos. ¿Tu infancia fue muy feliz? ¿Por qué fue tan feliz tu infancia? Es lo mejor de mi vida. Mi infancia al lado de mi abuelo Fardi fue lo mejor. Créeme que un hombre como él
Ok. Dios bendiga a Far. Amén. Así es. ¿Qué diferencias, podríamos decir que los gitanos son iguales entre sí? No, para nada. ¿Cómo se dividen los gitanos al interior de cada compañía? ¿Cómo es ese tema de las bitzas? ¿Cómo se dividen? Pues ¿Qué es bitzas que hay acá en Bogotá? aquí en Bogotá tenemos la mitad que es de los bolochoc, los buzos y los churones. Igual nos entendemos, nos llevamos bien y convivimos, pero sabemos que tal raza es churón, la otra es ¿Tienen usos y costumbres diferentes? un poquito, sí, diferentes. Ok. Y nombres de varias cosas son distintas a lo que nosotros decimos. Explícanos cómo es eso que en las diferentes bichas o bitzas o clanes familiares, en algunos sí cocinan los hombres y en otros no. Sí, mi papá era un buen cocinero. Sí. Pero hay otras bitzas en donde solo cocinan las mujeres. Las mujeres, sí. ¿En qué bizza cocinan los hombres y qué bizza cocinan las En los mujeres? buzos cocinamos los hombres. Los Y hombres. en los bolochoc solo la mujer. Solo la mujer. De los churones, pues no tengo así mucha conciencia, pero sí sé que los buzos cocinan aquí también los hombres y les gusta. O sea que podríamos decir que el zacono no es el mismo en todas las bitzas. No, Ok. Bueno, teniendo en cuenta esa pregunta que ahorita te hacía y que me aclarabas de que hay una variación en un poquito como en los usos y costumbres del zacono, ¿qué le gusta o cómo es la nutrición para los niños y niñas gitanas desde que son bebés? O sea, comienza explicándonos cómo se cuida a una madre gestante y dame la respuesta hasta los 5 años, cómo es más o menos, qué alimentos tradicionales gitanos se comen cómo es la dieta, explícanos. bueno, en este momento pues yo también tengo una niña que ahorita está pues se puede decir que en su dieta. Y le estoy dando de comer las comidas de nosotros gitanos como el azumilolí. ¿Me lo traduces al español, por favor? Me vas diciendo el nombre sí. tradicional y me lo vas traduciendo. Bueno, se llama la sopa roja, que es hecha con remolachas y carne de cerdo. Es muy, muy rica y muy alta en vitaminas. Bueno, y eso también le servimos comidas que, como decir el zarcoy, que es nutritivo, también va con carne de cerdo, de res. También le preparamos se llama el pápricas, que es el soldo, y también pues es bueno para ellas. ¿Qué traduce eso? El pápricas es un sudado con carne de cerdo, de res, lleva muchas verduras, lleva su sazón delicioso que es de la cebolla, el tomate, todo eso. Es algo muy rico y muy bien preparado por las gitanas. Muy interesante. Esto que dicen nuestras Puriday, nuestras sabedoras, es muy interesante, muy bonito estas historias. Y fíjense que no son historias de desde hace poco, son historias de hace muchos años. Generación tras generación está presente el pueblo gitano. Eh, También es importante, ya que mencionaba nuestras sabedoras ahorita hace un momento, las formas de asociatividad. Existe la mayor forma de asociatividad y quizá acá toda la- la- las entidades que se encargan del desarrollo socioeconómico, como la Secretaría de Integración, como la Secretaría de Desarrollo Económico, el SENA y otras entidades que hay en nuestras localidades, no sabían o no saben que existe la vortechía, que es la forma de asociatividad de las integrantes o integrantes del pueblo gitano. Esta compra de vehículos que les mencionaba hace un momento en este webinar, se hace en vortechía, que significa que, por ejemplo, un gitano se asocia con otro y otro, entre los tres compran un vehículo usado, lo restauran y lo venden. Se presentaban casos en donde, por ejemplo, llegaban gitanos en camionetas de mediana y alta gama
es porque entre los tres se asocian para comprar esa camioneta, llegaban a pedir dizque un subsidio por ser víctima a Kennedy y allá la señorita les decía, pero ustedes vienen en esa camioneta a pedir subsidio, pues resulta que era una camioneta de más o menos 24 millones de pesos, la habían restaurado, la estaban vendiendo en 30 millones y duraron como 3 o 4 meses vendiendo, para venderla. A eso réstenle todo lo que le tuvieron que invertir a la camioneta y los 3 y 4 meses que duraron para venderla, eso les da un ingreso en menos de un salario mínimo para llegar a vender ese vehículo. Y una funcionaria de Kennedy les decía que pues al venir en una camioneta, ¿por qué venían por qué pedían un subsidio para víctimas? Y eso nos pasa por desconocer este tema de asociatividades, de las vortechías, porque también las vortechías se forman desde una perspectiva de género. Hay vortechías de mujeres para cocinar, de vortechías de mujeres para la quiromancia, leer la mano, o hay también vortechías de hombres para comprar vehículos, o vortechías de mujeres para confección. Eso también nos permite a nosotros, desde las instituciones, saber que las necesidades del pueblo gitano son diferentes a las de otros pueblos étnicos en cuanto a sus formas de asociatividad. Entonces, eh, eh, es importante tener en cuenta que la vortechía debe ser considerada como un elemento técnico para implementar medidas de asistencia, atención social y reparación integral dirigidas al pueblo gitano. Y digamos que esa concepción también cuando estamos haciendo un estudio previo, programando una actividad, eh, así por más pequeña que parezca, estas formas de asociatividad son claves. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una reunión de gitanos y tengo que pagar para que preparen el té tradicional o el chayo, pues yo sé que no se lo debo pagar a una persona, sino a tres mujeres que se van a asociar en Bortechía y van a elaborar ese té. Entonces, tener en cuenta esas formas de asociatividad. Ahora voy a entrar en algo muy importante para que tengamos en cuenta en este webinar, y es el tema de la transversalización del enfoque. El enfoque étnico diferencial, étnico gitano o rom, es transversal, al igual que todos los enfoques que estamos viendo en esta diapositiva. Hay estas 5 tipologías de enfoques: el poblacional diferencial, el territorial, el ambiental, el de género y el de cultura ciudadana. Son enfoques que se vuelven transversales en nuestra gestión, pero estos enfoques no son independientes, son interdependientes. Con ello quiero decir que no hay ningún enfoque que deba estar por encima del otro. Debe haber una armonía de enfoques. Por ende, yo no puedo, por ejemplo, coger el enfoque territorial y decir, no, es que los cursos y capacitaciones, digamos que yo estoy en el ICBF, quedamos en el ICBF, solamente se dictan en la alcaldía local de Puente Aranda o de Kennedy, porque solamente allá, ¿no? Podemos mirar, teniendo en cuenta que el pueblo gitano tiene un sistema de cuidado propio, podemos mirar cómo podemos articular con el presidente de la Junta de Acción Comunal de Marsella y llevar el curso o la oferta institucional al territorio. Eh, por ejemplo, ese tema de cultura ciudadana, en donde pensamos que el racismo y la discriminación únicamente lo sufren nuestros compañeros afrodescendientes, no, también lo sufre el pueblo gitano por su condición étnica gitana. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta en la perspectiva y la planeación institucional que hacemos. Y por ende es importante, por ejemplo, las conmemoraciones del Día de la Mujer Gitana, que